Está activa. Precisamente el movimiento de esa falla es la que está provocando los sismos de los últimos años, porque esto empezó en noviembre de 2017. Así que vale la pena estar estudiando este fenómeno y a la vez estar alertas en el sentido positivo, en el sentido bueno. Es decir, sabemos que el Ecuador tiene este problema, bueno, ahora vamos a buscar las soluciones para estar lo más seguro posible. Ingeniero, ¿se puede prever a estas alturas de la década, del tiempo que estamos viviendo, de los movimientos telúricos que hemos tenido alrededor de hace ya algunos años, de nuestro terremoto? ¿Se puede prever que pueden existir más temblores en el Ecuador? O sea, el hecho de definir una fecha exacta que ocurra un sismo, eso es imposible. Hasta ahora no hay un aparato que lo pueda definir. Así que ese tipo de rumores hay que descartarlos inmediatamente. Pero lo que sí sabemos es que la falla Guayaquil-Caracas tiene una historia. Ajá. Y así como los seres humanos que sabemos que si anteriormente hicieron algo, es muy probable que lo vuelvan a hacer, las fallas geológicas actúan de la misma manera. Si en el pasado actuaron de una manera, es probable que actúen de la misma forma en el futuro. Por lo tanto, hay métodos estadísticos, hay métodos de análisis histórico que nos permiten ver cómo será su comportamiento en el futuro. Eso no significa que podamos saber si mañana va a haber un sismo o no, pero sí sabemos cuáles son sus etapas de mayor actividad y cuáles son sus etapas de menor actividad. Diciendo esto, Efra, ¿podemos decir entonces que pueden existir nuevos movimientos telúricos dentro de nuestro país? Bueno, definitivamente, y eso tenemos que entenderlo. Después de un sismo importante, este ha sido un sismo importante. Sí. Te recuerdo que el día de ayer, ya en la madrugada, estuve revisando datos y este sismo, en todos los 120 años de datos registrados que hay a nivel internacional, nunca hubo un sismo de esta magnitud. En esa zona, este es el sismo más fuerte que se ha registrado. Entonces es un sismo importante, ha provocado escozor, miedo y además algunos daños en algunas zonas. Entonces, en efecto, este sismo va a provocar réplicas. Es que todos los sismos provocan réplicas. Los sismos pequeños provocan réplicas muy pequeñas que son imperceptibles, pero los sismos de mayor magnitud provocan réplicas que sí son perceptibles. Pero son réplicas, eso implica sismos de menor nivel, un movimiento que se puede sentir, pero no tiene por qué generar ningún tipo de nerviosismo. Ingeniero, ¿usted cómo ha sentido que Ecuador ha madurado en cierto aspecto después del terremoto que vivimos nosotros en la provincia de Manabí? ¿Se están tomando las medidas necesarias? Creo que el Ecuador ha sufrido mucho con el terremoto. Creo que en algo se ha mejorado. Yo no puedo decir que no se han dado pasos, se ha mejorado. Ahora hay una Secretaría de Riesgos que antes no la había. Pero en realidad creo que falta muchísimo. En realidad no se ha caminado como se debe. Yo creo que los efectos del terremoto de Pedernales aún no los superamos. Y bueno, nosotros estamos aquí, pero hay personas que todavía lo sufren a pesar de que han pasado años. ¿Deberíamos estar a la misma altura de un país como México, por ejemplo, de que ellos han vivido y han tenido lastimosamente tantas tragedias, que tuve la oportunidad de estar allá en la Ciudad de México y habían alarmas y sirenas por todas partes que te decían que puede que se acerque un posible sismo? Entonces había bastante precaución, estaban preparados para cualquier tipo de desastre. Sí, no solamente es la alarma, sino que, por ejemplo, planes de reacción. Yo preguntaría, ustedes, los que están en casa, ¿ya tienen un plan de reacción? ¿Qué vamos a hacer en el caso de que ocurra un sismo severo? ¿Cuál es el plan de acción? Lo primero que ocurre en un sismo severo es que el celular se acaba, se va. ¿Cómo me voy a comunicar con mis hijos? ¿Cómo me comunico con mis familiares? Eso es lo que tenemos que pensar. Okay. Tenemos que plantear un medio de comunicación para saber cómo está mi familia y cómo unirnos y reaccionar, por ejemplo. Ese es el primero. ¿Y el segundo cuál sería? Uno de los caminos. Otro camino, por ejemplo, tener la maleta de emergencia que siempre hablan, pero no solo la maleta de emergencia. Tener, por ejemplo, víveres, agua, que lo podamos utilizar en el caso de que, por ejemplo, no hay que pensar en lo peor, pero siempre es importante pensar, ¿y qué ocurre si tenemos un sismo severo?
se corta digamos, la disposición de agua de las llaves, ya no hay, ni siquiera puedo llegar a un supermercado para poder comprar comida. Entonces tenemos que tener guardado Precautelar, eso. precautelar. Ingeniero, y los errores que normalmente cometemos los ecuatorianos al momento de un tipo de sismo, de un susto que podemos... Corremos, nos desesperamos. A ver, lo más importante, y eso lo aprendí en mi estancia en Japón, estuve un año allá, yo salía corriendo en Japón, porque es la costumbre ecuatoriana, y los japoneses se quedaban en sus sitios. Les digo, ¿por qué no corren? Porque el lugar más seguro para estar en un terremoto es mi edificio. Esa cultura deberíamos tenerla nosotros. O sea, quedarme dentro de casa. Exacto, porque tu estructura debe ser tu protección. No debes de creer que la protección es salir corriendo. Tu casa debe estar diseñada de tal manera que resista lo peor, la peor amenaza que pueda haber. Y si hay casas, ¿y qué pasa cuando hay casas que no son antisísmicas, como es el caso de muchas casas en nuestro país, donde están hechos de construcción de bloque y el bloque cae? La gente, yo creo que por eso sale, y en muchos, lo digo porque yo soy madre de familia, y en muchos colegios, lo que hacen los colegios es evacuar a los niños a lugares amplios. Usted me dice que eso no es lo correcto, sino que quedarme dentro. ¿O cómo lo medimos ahí? Ya, en lugares donde hay muchas personas como colegios y escuelas, la manera de enfrentar la situación es diferente. Pero en tu vivienda, lo mejor es que tengas tu vivienda segura contra terremotos. Nosotros en la Universidad de Guayaquil estamos desarrollando elementos que para edificaciones antiguas puedan reforzarla para que no colapsen o no se dañen en un sismo. Entonces, pero deberías tener o tu casa reforzada o un sector de tu casa que sabes que no va a colapsar, y en el momento que ocurre el sismo todos llegan a ese punto, ¿ok? Entonces son maneras en que podemos ya enfrentar esta situación ya no con nervios ni con miedo, sino con la certeza de que yo voy a poder sobrevivir y también mi edificación. ¿Hay algún tipo de organismo que podría asesorar lo que tú dices, de que vaya a tu casa y te diga, ok, esta familia, el sector más seguro en algún momento o en algún desastre es este cuarto o esta habitación? ¿Hay algún tipo de asesoramiento en ese sentido? No creo que estén enfocando de esa manera ninguna entidad. Y yo siempre he dicho lo siguiente, nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestra propia seguridad. Las entidades gubernamentales hacen su labor, pero imagínate entrar a 14 millones o 5 millones de hogares, es prácticamente imposible, y si queremos salvar nuestra vida, tenemos que hacernos responsables de nuestra propia seguridad. Entonces eso corresponde precisamente buscar a un técnico, a un ingeniero que nos ayude en reforzar una zona de la casa, o como te decía antes, en la Universidad de Guayaquil estamos desarrollando mobiliario, es decir, muebles, mesas, hasta camas, que resisten el colapso. Es decir, si tu estructura colapsa, tú te refugias en ese elemento, y en la entrevista pasada lo dijimos. Sí, ¿te acuerdas que te dije? No pasaba nada cuando te quedabas ahí abajo. Y vamos a empezar esa investigación, ya la terminamos. ¿Cómo quedó? Y ya tenemos los elementos, entonces ya tú te metes debajo del elemento y aunque colapse tu casa, sobrevives porque el elemento te protege. Bueno, quiero indicarle que tenemos un reportaje Ecuavisa, como siempre, acompañándolos en todo momento y en todo lugar e informándonos. Déjenme decirles que nuestros compañeros de noticias viajó anoche a Cumbandá, donde fue el epicentro del temblor, para verificar los daños en la localidad.